Candidato a fiscal nacional. Algunos parlamentarios coinciden en que hay consenso respecto a su figura para asumir el cargo y vamos a conversar de este tema con el senador de la ADC, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Prece. Qué gusto verlo. Igualmente. Bueno, senador, ¿qué le parece primero el nombre de Ángel Valencia como el próximo fiscal nacional? Bueno, más que lo que me parece, o lo que me parezca a mí, Frecia, debo decir que este nombramiento no es inocuo, ni se recibió con aplauso cerrado. Más bien, y es mi opinión de lo que vi ayer en la sala del Senado mientras estábamos tramitando el proyecto de reforma constitucional, lo que vi fue molestia y desazón dentro de una buena parte de los senadores y senadoras del oficialismo, y algunos también de la derecha. Y o sea, este nombramiento, vuelvo a decir, no es inocuo. ¿Por qué cree que se dio este giro? Porque había estado desde la primera vez, recordemos que esto ya es el tercer nombre que propone el mandatario. ¿Por qué cree que fue Ángel Valencia en esta oportunidad? Porque se dice que también hubo conversaciones previas y que la tercera es la vencida, digamos, que aquí sí tendrían que estar los votos necesarios para que encabece el Ministerio Público. Es raro esto, Frecia, y claramente indica que hay un clima político enrarecido, porque es cierto lo que usted dice. Hasta ayer en la mañana era público, había salido a los medios de comunicación, era la expresión de algunas autoridades de gobierno, que el que concitaba el mayor apoyo era el fiscal Meléndez, porque dentro de las expresiones de algunos de nosotros, algunos decían, bueno, yo apoyaría a Valencia, a mí me convence, pero si no es Valencia es Meléndez. Por lo tanto, en la suma de los votos duros de Valencia, que eran 20 y algo, y esta suma por adición de los votos de Meléndez estaba entre 38 y 40 votos. Entonces, a mí me da la impresión, y esto es una opinión política que creo, que en este clima político enrarecido, tal vez esa haya sido la justificación para que el gobierno haya buscado un acuerdo con la derecha, particularmente con la derecha más dura, es una parte de la derecha. Ayer mismo habían discusiones al interior de Renovación Nacional, por ejemplo, sobre el nombre de Meléndez versus el nombre de Valencia. O sea, aquí no hay un aplauso cerrado ni una unanimidad, ni mucho menos. El gobierno está jugando de nuevo en el filo de la cornisa. Y yo creo que sencillamente hubo una conversación y un acuerdo político con la derecha, lo cual generó un malestar en algunas personas del oficialismo. ¿Ustedes no tuvieron este contacto previo con el gobierno? Bueno, yo creo que en esta tercera oportunidad todos tuvimos contacto con el gobierno. Algunas personas nos llamaron, nos preguntaron la opinión, claramente. Pero ya había un sondeo, digamos, respecto a Ángel Valencia, también con el oficialismo, con la DC en este caso. Sí, yo creo que con todo el mundo. Yo creo que el gobierno no estaba para cometer de nuevo un error o tener una nueva derrota. Por esa razón es absolutamente justificable que personeros de gobierno nos hayan llamado y nos hayan preguntado honestamente la opinión, dentro de lo que significa una terna de condiciones curriculares similares, ¿no? Unos más comprometidos que otros, unos con algunos conflictos más que otros, en fin, unos saliendo más en la prensa por cosas malas que otros, bueno, lo que ya la gente sabe. Y por lo tanto se sabía cuál era la adhesión principal. Y yo creo que aquí hubo un giro extraño, que más bien me da la impresión que tiene que ver con un acuerdo político. Y ese acuerdo político no fue con el oficialismo, fue con la derecha, claramente. Y el presidente, bueno, si quiere justificar tal como justificó su indulto al señor Mateluna, o podrá dar algunas explicaciones cuando el señor Castillo, el insurrecto Castillo, reincida nuevamente, tendrá que volver a dar explicaciones al presidente. Senador, ¿usted va a votar por Ángel Valencia o a esperar su exposición el próximo lunes? Voy a hacer exactamente lo que hice en los dos casos anteriores. Yo tenía mi propia opinión, sin embargo dije que iba a esperar la exposición del señor Morales, la escuché, me pareció increíble y Superman no existe. Superman está en los cómics, por lo tanto lo rechacé. Cuando escuché a la señora Herrera yo no tenía convicción de votar por ella, sin embargo me convenció, fue una buena exposición, tenía claro lo que había que hacer y voté por ella.
y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Yo tengo mi propia opinión. Por ejemplo, gente de mi región me está llamando que cuando hicimos una acción judicial en contra de la ANFP por haberle cobrado $2 millones a un club de región que subía a la primera división y le cobran esta barrera de entrada, y cuando recurrimos al Ministerio de Justicia nos dimos cuenta de que esto se había hecho absolutamente de espaldas a lo que es la propia norma que rige a la ANFP, estuvieron a punto de perder la personalidad jurídica. Y fuimos nosotros los que dijimos, no podemos dejar a Chile sin fútbol. Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar llegar a un acuerdo justo para un club de región. Lo mismo le había pasado a Deportes Concepción y lo demás. ¿Por qué cuento esto, Fresia? Porque la Corte Suprema nos dio la razón y le cobró a la ANFP $2,3 millones con cargo fiscal. ¿Y quién era el abogado de la ANFP? El señor Valencia. Entonces hay mucha gente en mi región que está molesta porque parece ser que el señor Valencia ha defendido de todos y a todos, incluyendo al expresidente Piñera, las relaciones con la UDI, en fin. Aunque haya sido en el ejercicio de su labor como abogado, senador, porque en ese sentido, quienes que se han presentado, todos tienen algo que sacar respecto a su ejercicio del cargo en el ámbito público o privado, que es lo que decían algunos, por eso tan difícil en este proceso que va a llevar a una tercera votación. Por eso dije que en el justo derecho al ejercicio de profesión lo hizo. Sin embargo, Fresia, uno no puede ser tampoco ajeno a la construcción de su propia historia. Todos nosotros tenemos una historia de vida y entonces el resultado de esa historia de vida podrá gustarles a uno y no podrá gustarles a otro y actuar en consecuencia. O sea, el señor Valencia podrá haber tenido todo el derecho de haber ejercido lo que hizo, sin embargo hay cosas que a mí no me gustan y por lo tanto voy a escuchar su exposición aun cuando tenemos algunas diferencias, no solamente de procederes, sino que también de algunos actos, se fija, pero voy a escucharlo y a ver qué es lo que dice respecto al Ministerio Público, porque no estamos eligiendo sencillamente un director o un directivo, estamos eligiendo la persona que debería provocar los cambios que el Ministerio Público necesita. Los indicadores de resultados del Ministerio Público son muy preocupantes y tenemos una delincuencia mucho más violenta, con nuevas formas de delito, se nos está arrancando el crimen organizado y el narcotráfico y por lo tanto necesitamos un Ministerio Público con atribuciones, con tecnología, con recursos, con más gente, con nuevas formas de cómo administrar, digamos, ese rol persecutor en un país que ha sido demasiado garantista. La delincuencia nos gana en algunas regiones y algunos barrios de Chile. Entonces necesitamos alguien que de verdad haga este cambio. Y por esa razón hemos sido muy puntilludos. Esto no es como elegir el presidente de un club, que también es importante, por cierto. Pero aquí estamos eligiendo al persecutor en contra de la delincuencia en Chile. Y eso es muy delicado, por lo tanto, ¿senador? Este tipo de vaivenes que ha hecho el gobierno a mí me preocupan, de verdad, Fresia, me preocupan. Y lo digo con el cariño que le puedo tener a algunas personas del gobierno, pero el gobierno es para todos, ¿no? No solamente para algunos, y en estos vaivenes políticos la verdad es que confunden. ¿Y usted cree, senador, que el presidente cedió ante este acuerdo al que usted se refiere con la derecha por el tema indultos, que ya fue y tuvo repercusiones en esto también, en la elección del próximo fiscal? Bueno, yo debería darle a usted, Fresia, una respuesta tal vez políticamente correcta, pero debo ser honesto conmigo mismo y con su pregunta, pues. Yo creo que aquí ha habido tanto desaguisado y tanto desatino en los últimos días que el presidente está encajado de sus propios actos. O sea, cuando explica las razones por cuales indultó al señor Mateluna, y se le viene encima a la Corte Suprema y luego el Ministerio Público le demuestra con todas las cifras por qué no podía ser indultado y por qué había sido condenado, el presidente da una respuesta que fue peor, porque la desprolijidad quedó a la vista y sobre la mesa. Se equivocaron en la cita de la ley que tiene que ver con las atribuciones del presidente y citar una ley de tránsito. Sí. Tiene falta ortográfica, o sea, parece ser que la cosa es a la carrera y a la loca. Entonces, bueno, en escenario de tanta confusión y de tanto desatino, yo creo que al final tuvieron que optar por un acuerdo. No sé si tiene que ver con los indultos, con las amenazas de acusaciones constitucionales, no lo sé, pero de verdad se ve raro, suena raro y parece raro. Bien, senador Flores, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a usted, Fresia. Que tenga buen día. Buenos días.